Buenas noches tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Una vez más estamos por aquí con la gloriosa misión de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para gloria de Dios y el mayor bien de todos ustedes, los que mediante la buena voluntad de Dios van a estar viendo y escuchando este video con la predicación de la vida eterna en Cristo Jesús. Y para ello voy a predicar la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, a partir del verso 13 al verso 15. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a la luz de estos pasajes de la Biblia, quiero predicar en esta noche para todos vosotros la palabra de Dios bajo el título El triunfo de Jesucristo en la cruz. El triunfo del Señor Jesucristo en la cruz. En los días del Imperio Romano, cuando andaban en expansión y andaban conquistando territorios, cada vez que había una victoria del ejército romano, cada vez que un territorio era dominado, conquistado, subyugado, entonces el general que estaba a la cabeza de dicha batalla tomaba la espada, la alzaba y proclamaba: Roma Victor, es decir, victoria romana. En esta noche, a semejanza de un soldado, de un general romano, también voy a alzar la espada, pero no una espada de metal, sino la palabra de Dios, la Biblia, que es la espada del Señor, y no como un general, sino como un heraldo, como un predicador del Evangelio. Quiero levantar esta espada, que es la palabra de Dios, y proclamar la victoria de Jesucristo nuestro Señor, para la mayor gloria de su nombre y el mayor bien de todos ustedes. Y si hay una victoria de Jesucristo obtenida en aquella cruenta y dolorosa cruz del Calvario, allá en aquel episodio que la Biblia nos narra y nos describe como aquella horrenda crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, si había de ser una victoria poderosa, hemos de nombrar a quién derrotó, sobre quién, sobre qué triunfó. Y quiero mencionar, a la luz de estos pasajes bíblicos que he leído, los tres grandes obstáculos o los tres grandes enemigos del ser humano que le impide poder tener una relación con Dios, que le impide poder disfrutar de la comunión con Dios y de la dulce salvación, la gloriosa salvación que Dios nos da en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas que impiden que el ser humano pueda ser salvo. Las tres, Pablo las describe en estos pasajes bíblicos. Leemos en primer lugar en el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra mente. El primer enemigo o el primer obstáculo que encontramos en el camino del hombre es el pecado. En segundo lugar, el texto dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la ley de Dios. Un enemigo, un obstáculo
insalvable del hombre que vive sin Cristo. Y en tercer lugar dice, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, los seres espirituales malignos, el diablo y todas sus huestes malignas. Es decir, encontramos estos tres obstáculos o enemigos del ser humano que le impiden ser salvo: el pecado, la ley de Dios y el diablo y sus demonios. Veamos lo que Pablo desarrolla, narra y explica para mostrarnos la salvación y el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. En cuanto al pecado, el apóstol dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Es decir, que la condición del ser humano sin Cristo, sin salvación, es una de total incapacidad espiritual. Es decir, está muerto a causa del pecado. El pecado mató, destruyó tus facultades espirituales de tal manera que tú no puedes discernir la voluntad de Dios, tú no puedes amar a Dios, adorar a Dios, acercarte a Él con libertad y con gozo, porque el pecado te ha matado espiritualmente y te lo impide. San Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el pecado, por un lado, inclinó el corazón del hombre a la rebeldía. No quiere acercarse a Dios. Por eso se llama delito y transgresión. Por otro lado, lo inhabilitó y lo incapacitó para volverse a Dios por su propia cuenta, por lo cual lo hace errar el blanco. Por eso es que el hombre no puede dar con la voluntad de Dios porque está muerto, incapacitado. Por un lado no quiere, es rebelde. Por otro lado no puede, está incapacitado. ¿Cuál es la razón? La muerte espiritual. El pecado, cuando entró al mundo, trajo la muerte física, pero también la muerte espiritual. Tú que estás sin Cristo, no es que estás sin Cristo porque no te parece, no estás de acuerdo. La razón es que estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces, los muertos no sienten, no tienen habilidad, no pueden, no lloran. El muerto no dice, oye, todo el mundo está llorando porque me morí. No, no sabe. Él no sabe que están llorando por él. Él no sabe que se murió. Él no sabe que lo van a enterrar. Él no sabe nada porque está muerto. Y en el orden espiritual, usted, amigo, amiga, está muerto en delitos y pecados. El pecado le asesinó. El pecado le inhabilitó y le esclavizó al pecado. El pecado le esclavizó a sus propios pensamientos. Pablo la llama incircuncisión de vuestra mente. Lo arrojó por una corriente de este mundo. Lo esclavizó al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que usted que está sin Cristo tiene un enemigo terrible, un obstáculo. Usted no puede darse vida. Usted está incapacitado. Pero en aquella cruz, Cristo murió por nuestros pecados. Lo dice todo el Nuevo Testamento. Este es el pacto en mi sangre. Yo doy mi cuerpo por vosotros. Cristo murió por causa de vuestros pecados. Cristo murió por el pecado. Es decir, que el Nuevo Testamento testifica de manera contundente que la causa que llevó a Cristo a morir en la cruz fueron nuestros pecados. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar por causa de nuestros pecados. Sufrió nuestra muerte. Sufrió como que si Él hubiera sido un pecador para derrotar el pecado, para pagar el precio por causa del pecado. Es decir, mi estimado amigo y amiga, Cristo en aquella cruz triunfó sobre el pecado. Antes de expirar, antes de entregar su vida en aquella cruz, dijo esta palabra: consumado es. La palabra consumado significa he cancelado la deuda. No te deben nada. Morí en el lugar de ellos. Es decir, que la muerte de Cristo trajo como consecuencia
el perdón de los pecados. Dios puede dar perdón porque Cristo murió en nuestro lugar. Cristo satisfació las demandas, o mejor dicho, satisfizo las demandas de la justicia de Dios. La justicia que clama castigo por causa del pecado. Dios juzgó y castigó el pecado en su Hijo, en aquella cruz. ¿Para qué? Para darte perdón. Entonces, Cristo dice, la Biblia dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, escúchalo, os dio vida. Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado al punto que hoy te puede dar vida. Puede darte vida espiritual, vida verdadera, vida del Espíritu Santo, vida gloriosa, vida del cielo. Y dice, os dio vida juntamente con él. La vida de Cristo puede ser la vida tuya. Y añade, perdonándoos todos los pecados. Es decir, que la victoria de Cristo en la cruz te puede dar perdón, no de algunos pecados, de todos tus pecados. De manera que en aquella cruz, muriendo Cristo por causa del pecado, hizo posible que tú puedas recibir vida espiritual y que todos tus pecados puedan ser perdonados. En segundo lugar, el verso 14 nombra un segundo obstáculo o enemigo del hombre perdido, del hombre sin salvación. Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo utiliza esta figura jurídica, ¿verdad?, de documentos para mostrar la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios te condena. ¿Usted qué dice? Yo guardo los mandamientos. Yo guardo la ley. ¿Cuál ley? La ley te condena. Tú no vives ni cumples la ley de Dios. Ningún hombre pudo cumplirla. El único que pudo cumplir la ley de Dios fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Ningún judío, nadie pudo cumplir la ley de Dios. Y Pablo dice que la ley, el castigo de los quebrantadores o los infractores de la ley es una maldición. Dice que maldito todo aquel que no cumpla o que no se mantenga en todas las obras de la ley. Es decir, que la maldición de Dios está sobre todos los que quebrantan su ley. Y cuando tú quebrantas un mandamiento, te haces culpable de todos. Entonces Pablo dice que en aquella cruz Cristo obtuvo un triunfo. ¿Cuál fue ese triunfo? Dice, anulando. Hizo tres cosas. Anuló, quitó y clavó. Es decir, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta de decretos, un documento donde estaba escrito que tú eres un infractor, que yo era un infractor, que la humanidad es infractora. El acta de los decretos que había contra nosotros era contraria. Es un documento que probaba que éramos culpables, que éramos infractores. Y dice que nos era contraria. Una ley que nos acusaba, una ley que nos condena, una ley que dice eres culpable, eres digno de castigo, estás bajo la maldición de Dios, quebrantaste la ley de Dios, manchas la ley de Dios, aborreces la ley de Dios. Esa acta de decretos, dice el texto, Cristo la anuló. ¿Qué significa? La dejó sin efecto. Cristo la quitó de en medio. Cristo la clavó en la cruz. Es decir, ¿cómo hizo esto? Él en su propia vida obedeció hasta la muerte. Nadie, absolutamente nadie ha obedecido la ley de Dios. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, la obedeció y la obedeció cabalmente, la vivió, la cumplió. Nunca quebrantó un mandamiento, nunca pasó por alto, ni de mente, ni de boca, ni de hecho. De ninguna manera él faltó a la ley de Dios, pero no solamente de esa manera la anuló, la quitó de en medio, sino que cuando fue colgado en aquella cruz, escúchalo bien, estas palabras son fuertes, estas palabras son desagradables, pero son ciertas.
son bíblicas y son verdaderas, son de Dios. Cuando Cristo estaba colgado en aquella cruz, Él llevó la maldición de la ley de Dios. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo fue crucificado, Él estaba recibiendo el castigo de la ley de Dios. ¿Cuál era? La maldición de Dios. En aquella cruz llevó la maldición que tanto tú como yo merecíamos, que la humanidad. ¿Qué hizo con el acta de decretos que había contra nosotros que no era contraria? La anuló, la dejó sin efecto, la quitó y la clavó en la cruz. Él con su muerte pagó y sufrió la deuda que nosotros teníamos. Pagó la deuda y sufrió la maldición que nosotros merecíamos por haber quebrantado la ley de Dios. Entonces, por un lado, en aquella cruz, Cristo triunfó sobre el pecado porque murió por nuestro pecado. En segundo lugar, triunfó sobre la ley porque Él llevó en su cuerpo la maldición de la ley y muriendo por nosotros en aquella cruz, recibiendo la maldición de Dios porque fue hecho maldición. Escúchalo. El glorioso Hijo de Dios fue hecho maldición en aquella cruz y de esa manera anuló. Dios castigó lo que tenía que castigar en ti. Lo que tenía que castigar en mí, lo castigó en él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pleno mediodía se oscureció la tierra. A pleno mediodía, toda la tierra se oscureció. Porque el Padre lo abandonó, porque derramó su maldición y su castigo y su ira sobre el Hijo de Dios. Para él poder satisfacer las demandas de la ley, que ni tú ni yo podíamos cumplir. Entonces Cristo triunfó sobre el pecado muriendo en nuestro lugar. Cristo anuló, dejó sin efecto el castigo de la ley porque Él sufrió la maldición que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Y en tercer lugar, Él en aquella cruz triunfó sobre el diablo y sobre todos los demonios. Porque, por un lado, tu corazón pecaminoso te tiene muerto. Por otro lado, la ley te acusa y te condena. Y por otro lado, los demonios te instan a rebelarte contra Dios. Pero en aquella cruz, estos formidables obstáculos o enemigos fueron vencidos por Jesucristo en aquella cruz. El verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Escúchame esto. El diablo no es un mito. El diablo no es un cuento de la época medieval. No. El diablo es real. El diablo es un ser personal, invisible, espiritual, pero real y verdadero. Es el enemigo de Dios y es el enemigo de la humanidad. Y con él están una multitud incontable de espíritus inmundos llamados ángeles caídos o demonios. Pero en aquella cruz, quiero que veas la descripción que hace Pablo del triunfo de Jesucristo sobre los espíritus inmundos, sobre el diablo y sobre todos sus demonios. El texto dice, despojando, es decir, desarmando. Es como que si dice que un conquistador entra y desarma a su enemigo, le quita las armas. O también degradando. Despojar es degradar. Es decir, si lo tomamos del punto de vista militar, alguien tiene un rango, pero fue derrotado y vienen y lo degradan. Ya no eres capitán, ya no eres coronel. Fuiste despojado, fuiste desarmado, fuiste degradado. El texto dice, y despojando, degradando, desarmando a los principados y a las potestades. Cristo los desautorizó, los despojó de poder, los desarmó. Dice el texto, los exhibió públicamente. ¿Qué ilustración tan maravillosa?
Volviendo a Roma, al Imperio Romano. Cuando un general no solamente conquistaba y triunfaba, no solamente levantaba la espada y decía Roma Víctor, sino que también había un acto en que él, de los derrotados, tomaba cautivos y los desnudaban. Óyeme, los desnudaban, los encadenaban y los amarraban y los llevaban encadenados en un desfile triunfal hacia la ciudad imperial, de manera que los exhibían. Era una exhibición pública, una exhibición vergonzosa de su derrota. Cristo en la cruz ató al diablo, a los demonios, y los ató a su carruaje real y los arrastró y los exhibió, hizo una exhibición cósmica, triunfando sobre ellos. El diablo, aunque es un enemigo poderoso, los demonios, aunque son seres terribles y perversos, están derrotados. No hay demonio que impida que tú puedas ser salvo. No hay diablo que impida que te retenga para que tú vengas a Cristo. Cristo los exhibió. Cristo triunfó sobre ellos. Cristo los desarmó. Cristo los desautorizó. Cristo, dice el texto, los despojó, los desnudó, los avergonzó, los desautorizó, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre el diablo. Ahora, si tú sigues rebelde, si tú sigues impenitente, tú estás bajo la potestad del diablo. Tú estás bajo la autoridad del diablo. Pero si en esta noche tú dices, oh Dios mío, sálvame del poder del maligno, Cristo triunfó sobre él y no hay nada que impida que tú vengas a él y recibas el perdón de todos tus pecados, que tú recibas las justicia de Dios, porque Cristo anuló el acta. Cristo anuló el acta que nos condenaba. La ley de Dios nos condenaba, pero Cristo la dejó sin efecto. Cristo pagó por nosotros. Cristo venció y derrotó al diablo y a los demonios. De manera tal, amigo, que no tengo una noticia más gloriosa para ti que decirte que a pesar de que estás muerto en delitos y pecados, que has quebrantado la ley de Dios y que estás bajo la potestad de Satanás, tengo una buena noticia. Cristo ha triunfado. Cristo triunfó sobre el pecado. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo satisfizo las justicias y las demandas de la ley de Dios y venció al diablo y a los demonios. Hoy puedes ser salvo. Ahora mismo. Todos tus pecados pueden ser perdonados. Hoy puedes venir y ser reconciliados con Dios. Hoy puedes venir a la amistad con Dios. Hoy puedes ser libre de las cadenas del diablo, de la opresión de los demonios, con tan solo venir arrepentido de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús. Te llamo pues a creer en el Evangelio, a arrepentirte de tus pecados y venir a Jesucristo con todo el corazón humillado, en confianza en lo que Él ya hizo en aquella cruz. Este es el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él te bendiga, Él te liberte, Él te sane, Él te salve a la luz de su triunfo en aquella cruz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.